Atención a la última hora de la Casa Real Española porque se avecina sorpresita navideña, en este caso de nuevo con el protagonista Juan Carlos y un plan que estarían tejiendo Felipe y Leticia. Muy fuerte, se dice que entre la familia real española, Felipe y Leticia, y el rey emérito Juan Carlos de Borbón se estaría produciendo un acercamiento. Esta noticia no es nueva, ya dijimos que cuando reconciliación hubo actos de contención por parte de Zarzuela, en este caso contra el emérito. Quizá por las fechas, pero se ha mantenido durante unos días un poquito más discreto, más callado. Y ahora dicen que, pues que este acercamiento de padre e hijo sería para un posible regreso del emérito a Zarzuela. Ángeles Barrero, asesora y una de las figuras más desconocidas del entorno más cercano de Leticia y un emisario de Juan Carlos I, del cual no habría trascendido su identidad, se habrían reunido el día de Navidad en el famoso restaurante Maison de Mesonches, en la ciudad de Ginebra. El objetivo es limar asperezas entre los componentes más conflictivos de la familia Borbón. Una conversación de más de 2 horas entre dos delegaciones en la que habría trascendido la intención, atención, de Leticia de recibir una disculpa pública ante el trato tan degradante, para el entender de la experiodista, que el rey emérito habría tenido con la actual monarca desde su integración en la dinastía hasta sus memorias. Estamos hablando de que Leticia busca de alguna manera doblegar al abuelo, a Juan Carlos I, en este caso a sus deseos, después de haberla puesto un poco pingando en el libro Reconciliación. La reina consideraría que sus actos pasados y presentes estarían ayudando a la consolidación de la monarquía en un momento convulso, y que sus acciones habrían sido tratadas de forma injusta por el entorno e influencia de Juan Carlos. El entorno e influencia son pues los periodistas cortesanos, más toda la familia, en este caso de Juan Carlos, sobre todo sobrinos, sobrinas. Juan Carlos, por su parte, ha solicitado también un trato más cariñoso por parte de su nuera y que se le levante un supuesto veto para asistir con Elena y Cristina a algunos actos públicos en los que participe la Casa Real, que permitan una escenificación conjunta de unidad en la dinastía Borbón en su próxima visita. Además de una especie, digo una especie porque entiendo que las personas son adultas, de un acuerdo de régimen de visitas a sus nietas, a las que echa de menos y para las que considera ser un extraño. Además, habría solicitado que se le diera por parte de la Casa Real el reconocimiento que merece por sus años de servicio al país, a modo de un documental basado en sus memorias. Pues no sé yo, porque yo ya lo he dicho varias veces, el libro Reconciliación es interesante desde un punto de vista institucional, pero faltan muchísimos detalles. Es como intentas replicar un cuadro, un lienzo, y te olvidas a lo mejor de 2 colores que son principales. El lienzo está igual, pero faltan esos 2 colores. Entonces, bastante fuerte. El proyecto al parecer se llamaría Juan Carlos, Rey, y sería emitido con carácter oficial por Radio Televisión Española. Por parte de Casa Real no ha trascendido ninguna información sobre esta posible reunión ni han querido realizar comentarios al respecto de esta filtración, alegando que las relaciones personales entre miembros de la familia real no suponen información de Estado, por lo que se mantienen al margen de la veracidad de las citadas informaciones. Las tensiones entre Juan Carlos I y Leticia Ortiz se remontan a los años previos al matrimonio de esta
con Felipe VI. Diversas informaciones publicadas a lo largo del tiempo señalan que el entonces monarca mostró reservas ante la relación, especialmente por la condición de periodista de Letizia y el temor a filtraciones sobre la vida privada de la familia real. El desacuerdo se resolvió cuando Felipe dejó clara su postura con una frase que ha quedado fijada en la crónica: Letizia o nada. Bueno, a ver, varias cosas por aquí. Esto era Vox Populi, que Juan Carlos tuvo muchísimas reservas con esta relación en la única TV Movie que se hizo sobre Felipe y Letizia aquí en España. Precisamente uno de los arcos argumentales más fuertes era la irrupción de Letizia como novia del entonces príncipe Felipe. Y bueno, pues como Juan Carlos pues no le gustaba absolutamente nada esto, hasta el punto que Felipe se tuvo que poner, entre comillas, firme. Claro, pero luego hemos conocido por el libro Reconciliación que según la versión de Juan Carlos, le dijo: oye, pues si necesitas algo, ven al despacho, tal, no sé qué, y que Letizia nunca fue. Claro, Letizia lo que cree es que hay una conspiración contra ella, en este caso promovida por Juan Carlos I. No descarta que por ahí se encuentre involucrado el desaparecido Jaime del Burgo, y la verdad es que esto da bastante que pensar. Durante los años siguientes, los desencuentros se manifestaron tanto en privado como en público, desde comentarios incómodos que tuvieron lugar en cenas familiares en Zarzuela, hasta ausencias significativas en actos solemnes. Una relación que se fue enfriando progresivamente y que culminó a ojos del público con eso ya no fue escenificación, eso fue una escena real. El episodio de la Catedral de Palma en 2018, con Juan Carlos tomando partido por la reina Sofía ante las cámaras, apercibiendo en este caso a su nuera, después de que Letizia apercibiera en este caso a su suegra, la reina Sofía, ante las cámaras, y dicen que eso marcó un punto de no retorno en la percepción pública del conflicto. En el plano familiar, el emérito ha expresado su pesar por no haber podido construir una relación cercana con sus nietas, Leonor y Sofía, a diferencia del vínculo que mantuvo con los hijos de la infanta Elena y Cristina. Bueno, en el libro lo que dijo Juan Carlos era pues que se las quería llevar y tal, y era como, a ver, esto a lo mejor hace 50 años lo podías hacer, hoy en día no. Y lo que da a entender es que Letizia utilizó a las niñas, en este caso, como moneda de cambio. Vamos, que tú me haces la vida imposible, bueno, pues tú no vas a ver a tus nietas, así de claro. Desde su salida de España en 2020, las coincidencias con Letizia han sido escasas, sin gestos de cercanía. Lo máximo que vimos fue una escenificación, ahí sí, cuando en diciembre de 2023, en pleno Jaime Burgazo, donde apareció casi toda la familia real en bloque a celebrar el cumpleaños del emérito en un restaurante. Por cierto, dijeron que elegido por Letizia. Ahí vimos entrar y vimos salir, pero no vimos nada más. En cualquier caso, la distancia era ya una cosa que todos entendíamos que existía y que las memorias de Juan Carlos pues han terminado por confirmar. La comida privada de este pasado 22 de noviembre de 2025 en el Palacio del Pardo, con el motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, reunió en ese mismo espacio a Juan Carlos, Felipe VI, la reina Letizia Ortiz y otros miembros de la familia real. Fue la primera vez en años que el emérito coincidía con todos ellos en un encuentro de estas características, y nos quedamos poco más o menos igual, porque había informaciones contradictorias que decían que Letizia había tenido buen rollo con Juan Carlos y otra que directamente no se habían dirigido la palabra y que prácticamente lo único que compartieron fue espacio, pero eso sí, a cierta distancia. Se dijo también de las niñas que habían comido, en este caso con sus primos, Leonor y Sofía, cosa que tampoco sabemos si ocurrió o no ocurrió.
dijeron que estaban que las niñas durante esa comida privada lo que hacían era flanquear a Leticia y bueno. En cualquier caso, es verdad, Juan Carlos llegó con caras largas, de morritos, el primero en llegar al recinto y el primero en irse. Venía de Abu Dhabi, su presencia se limitó exclusivamente a ese almuerzo sin participar en los actos institucionales centrales del aniversario. La Casa del Rey evitó difundir imágenes del interior o detalles del desarrollo de la comida, reforzando el carácter privado y controlado del encuentro, aunque eso sí pudimos ver instantáneas, en este caso, de los nietos Borbón, excepto, con sus respectivas parejas, excepto Juan Urdangarín, Sofía y Leonor. Las crónicas coinciden en señalar que no hubo gestos públicos de acercamiento y relación inexistente durante el almuerzo, sin intercambio visible de palabras ni señales de distensión. Tras la comida, Juan Carlos abandonó el Pardo y regresó de inmediato al extranjero, subrayando un poco la brevedad y el alcance limitado del encuentro. En las memorias, pues ya he dicho más o menos un poco lo que había. No sentaron bien a Leticia. Yo algunas cosas las entiendo y otras no. Las memorias son un berrinche total, en este caso por parte de Juan Carlos. Probablemente no se lleve ni se quiera llevar, en este caso con Leticia. Pero por ahí hay muchas cosas que claro, no se puede dar solo en este caso una versión. Yo sigo pensando que en todas estas crónicas que no nos cuentan un poco la realidad de lo que a lo mejor sí podemos hablar por aquí por YouTube, omiten un tema que a día de hoy seguimos hablando, que pivota en torno a la figura de Jaime del Burgo, el que dijo que era amante de Leticia, que para colmo se casó con su hermana Telma Ortiz. En su momento comentamos, y había fuentes, y siguen existiendo esas fuentes, porque se publicó en su momento, que detrás de toda esa campaña de Jaime del Burgo, que fue un boom, y que hoy en día pues se encuentra totalmente desaparecido, no sabemos dónde está, o sí lo sabemos, pero está sospechosamente calladito, ¿no? O le han callado, o le han untado, o algo se ha resuelto de manera privada. Detrás de todo eso se encontraba Juan Carlos, y no olvidemos que después del Jaime Burgazo vinieron un poco las teorías de la conspiración, que hablaban de Erika Ortiz, que hablaban de las niñas, que hablaban de paternidades, de maternidades, y que eso además le costó el despido al propio Jaime Peñafiel, amigo, enemigo de Juan Carlos I. Él no es cortesano, él es Juan Carlista, él no es monárquico, él es Juan Carlista, no es nada leticista, pero lleva una temporada bastante tranquilo en lo que se refiere a sus crónicas, únicamente a destacar en los últimos meses una crítica velada, en este caso a Leticia, por el trato respecto a la reina Sofía, y ya. Y Jaime del Burgo ya no existe. Jaime Peñafiel acabó mal con él después de basarse en su experiencia para publicar ese libro. Y poco más. Lo cierto es que, ya digo, la figura de Juan Carlos I parece que la conocemos, la terminamos de conocer del todo, pero creo que no vemos todavía un poco los límites, en este caso, a donde pueda llegar. Y esto todavía hace más, entre comillas, fascinante la figura de Leticia, que sigue envuelta en un misterio, en lo que se llamaría el misterio de la reina. Si realmente, y ya digo que se dan bastantes datos, las fuentes son buenas, vienen por parte de Juan Luis Galiacho, que le ha acertado bastante respecto a informaciones de Casa Real que no se publican en medios convencionales. Yo vería todo esto más que un acercamiento o reconciliación, una estrategia por parte de Zarzuela de tener al abuelo calladito. Pero bueno, calladito, tranquilito.
sabe qué es lo que no le conviene, en este caso al futuro de su nieta, y creo que lo están utilizando. Pero yo creo que esto no viene gratis. Ya es toda una declaración de intenciones que Leticia haya dicho: quiero un perdón público. Y luego escenificamos lo que sea y somos la mejor nuera y el mejor suegro del mundo. Yo personalmente todo esto lo veo bastante lejano, pero me sorprende que por parte de Zarzuela exista esa disposición. No lo sé. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp para que no os perdáis ningún vídeo. Gracias por estar ahí.